Listo, jóvenes. Ya, con la disculpa del caso, bueno, dada la situación de lo que hay que estar haciendo trabajo remoto por diferentes lados, estando viendo también población vulnerable y tantas cosas, oficios diferentes, me he equivocado el día. Pero ya está resuelto el caso, ¿ya? Vamos entonces a dar inicio a la clase, a la séptima clase, ¿ya? Bien, vamos a terminar un poquito el punto que nos faltaba, coeficientes termodinámicos. Enseguida hacemos problemas, ¿ya? Bien, coeficientes termodinámicos. Como hemos estado viendo gases reales y hay varios enfoques de gases reales, uno de ellos es viendo el tema de coeficientes termodinámicos, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo cuando nosotros graficamos en los gráficos de PB, PBT, PB y TP se hacen curvas. Ahí salen curvas, ¿no? Ya. Ahora, se puede verificar que en determinados puntos las pendientes son importantes, ya nos van a dar mucha información acerca de la evolución de estas curvas. Es decir, el hecho de poder conocer la pendiente en cada uno de los puntos es importante para poder conocer un determinado proceso. ¿Ya? Entonces, las gráficas, digamos, más importantes es cuando se hace B frente a T a presión constante. Y otra gráfica es B, aquí es AP, perdón, aquí es AP, ¿ya? Aquí ha habido un error, a ver, vamos a decirlo, aquí, AP, ahí está, ¿ya? Bien, a ver, vamos a guardarlo. Ya, entonces, cuando graficamos, B en la vertical frente a T, manteniendo la presión constante, nos van a dar unas gráficas. Cuando graficamos B frente a P ahora, pero manteniendo ahora T constante, en el otro era P constante, también nos dan gráficas. Si nosotros encontramos la pendiente en un determinado punto, vamos a ver cómo está variando ese volumen con la presión a temperatura constante, por ejemplo, en un determinado momento. ¿Ya? En un determinado momento. Entonces, estos cocientes o estas pendientes, ¿ya? Se llaman coeficientes termodinámicos. Se llaman coeficientes termodinámicos y están relacionadas con las primeras derivadas de la ecuación volumen en función de presión y temperatura. Estos coeficientes termodinámicos constituyen las propiedades térmicas del sistema. A ver, para sistemas que sean simples, ¿ya? Con variables PBT, vamos a definir entonces lo siguiente, ¿ya? Vamos a definir lo siguiente. Un primer coeficiente, el coeficiente de dilatación térmica en un proceso a presión constante isobárico. ¿Ya? Este coeficiente dice, entonces, es función de dos variables, presión y temperatura. A este coeficiente se llama el coeficiente alfa, el coeficiente termodinámico alfa. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la variación del volumen con respecto a la temperatura en un proceso isobárico, eso dividido entre el volumen. ¿Ya? La variación de volumen con respecto a la temperatura, todo eso dividido entre el volumen. Ese es un coeficiente termodinámico llamado alfa, o también de dilatación térmica. ¿Ya? Y el otro coeficiente que vamos a ver es el beta, es el coeficiente de compresibilidad. Ya no, este es de dilatación, el primero de dilatación, y este segundo ahora es de compresibilidad. O sea, cómo varía el volumen con la presión, ¿no? Como esto varía en forma inversa, a mayor presión, menor volumen, entonces aquí tenemos el signo menos. ¿Ya? Esta variación con respecto al volumen inicial. En un proceso isotérmico. ¿Ya? Bien. Veamos entonces.
Este, ya, eso sería toda la teoría. ¿Ya? Eso sería toda la teoría. Con eso estaríamos completando la teoría de gases reales. Ahora, veamos ahora problemas, pues. Problemas. A ver, dice un tanque de 120 pies cúbicos de volumen se llena con una masa de amoníaco con 125 libras de amoníaco, amoníaco gas, a una temperatura de 125 Fahrenheit. ¿Ya? Y ese tanque tiene pues un manómetro, ¿no? Un manómetro que marca 292 PSIG gravimétricas. Gravimétricas, ¿ya? Esta G de gravimétricas. Se pide determinen el volumen específico, tanto ideal como real. Volumen específico, volumen por cada unidad de masa. Libra pie, perdón, pie cúbico por cada libra. Pero para esto utilice la carta del factor de compresibilidad Z, que hemos visto la gráfica, los dibujos de la última clase. Nótese de que todo está en el sistema inglés, ¿no? En el sistema inglés. Porque muchas veces toda la tecnología que se trae, se importa, todo está en el sistema inglés, pues, ¿no? Pero ahora se está ya universalizando el sistema internacional, ¿no? El métrico internacional. Pero en este caso vamos a ver con el sistema inglés, ¿sabe? Entonces tenemos la solución, dato, volumen 120 pies cúbicos, la masa de amoníaco 125, la temperatura en 125 Fahrenheit, todo se tiene que trabajar en grados R ranking, más 460, entonces 585 ranking, la presión que es 292 gravimétricas, debe ser absolutas, entonces hay que sumarle los 14. ¿Ya? Entonces, sumados, 292 PSIG sería equivalente a 307 PSI absolutos, ¿ya? Libra por pulgada cuadrada, absolutas. A ver, un momentito, ¿ya? Un momentito, por favor, un momentito, a ver. Aquí entonces nosotros habíamos planteado un problema que un determinado tanque con un volumen de 120 pies cúbicos tiene 125 libras de masa de amoníaco y este tanque se encuentra a una temperatura de 125. Este tanquecito tiene por el lado lateral un manómetro, ¿no? Que me va a indicar la presión y me está indicando 292 PSI, PSI. Pero nosotros debemos entender que el manómetro indica gravimétricos, ¿ya? O sea, desde que me dicen manómetro me podría decir 292 PSI nada más, pero yo acá le estoy poniendo esta letra G para redundar, ¿ya? Entonces dice, determina el volumen específico, tanto ideal como real, en pie cúbico por litros. Para esto, utilice la gráfica, la carta del factor de compresibilidad. Entonces aquí teníamos como datos 120, la masa, dato, la temperatura en Fahrenheit, lo paso a ranking, la presión en gravimétricas, lo paso a absolutas, 14 más 14, ¿ya? Y me piden estos en estas unidades. Bien, como yo voy a utilizar el factor de compresibilidad y el factor de compresibilidad es cualitativo, no es cuantitativo, ¿no? Entonces voy a tomar como base una libra, ¿ya? Una libra de amoníaco. Hasta ahí me dejo entender, ¿no? La gráfica no me da, no trabaja, pues, por decir, en volumen, rayita arriba, volumen por una mol, no trabaja por cualquier cantidad de moles, sino por una mol. Entonces es ¿ya? Es cualitativo, no es de cantidad. Entonces, asumimos entonces una base de una libra de amoníaco. Entonces, en una libra de amoníaco, entre su peso molecular, número de moles. ¿Ya? Bien, número de moles. Entonces, el volumen molar
del componente amoníaco, I es el componente del componente amoníaco, el ideal, ¿ya? Volumen molar ideal, ¿ya? Este es ideal. Entonces, pavo ratón, N, 1 sobre 17, R en el sistema inglés, 1073, la temperatura en el sistema R, el inglés, y la presión absoluta. Ejecuto y me está saliendo 1,20 pies cúbicos que tienen cada libra de amoníaco. ¿De acuerdo? En cuanto a gas, pues por supuesto, ¿no? Una libra de amoníaco gas está ocupando un volumen de 1.2 pies cúbicos. Ya está. Ahora, vamos a calcular el volumen molar, ¿ya? Pero real. El real será aplicando la carta de compresibilidad, ¿ya? Entonces, PV es igual a NRT, pero lo multiplicamos por Z, ¿de acuerdo? Recordamos, factor de compresibilidad que me permite pasar del ideal al real. Ya. Acá terminamos, no. No. Y si deja trabajo, no, profe, para que tenga participación, ya. No. Acá lo avanzamos. Sí he visto sus comentarios ahorita, no me había dado cuenta. Ya, entonces, tenemos la ecuación de los reales, ¿no? Y para utilizar la factor de compresibilidad tenemos que tener como datos las condiciones críticas, temperatura crítica y presión crítica. Temperatura crítica y presión crítica para el amoníaco. ¿Ya? Normalmente en una prueba se le puede proporcionar, ¿no? Se le puede proporcionar estos datos. La temperatura crítica 405 Kelvin y la presión crítica 1640 psi. Se entiende que son absolutas. Entonces, por definición, la reducida sería la experimental sobre la crítica. Esta experimental ya lo conocemos, que es esta de acá, 585 sobre la crítica, me sale entonces la temperatura reducida. La presión reducida igualito la experimental sobre la crítica, este es dato y este es de tabla. Tenemos estos dos. Con estos dos nos podemos ir a la gráfica, ¿no? Utilizando la gráfica, les he dado varias gráficas A, B y C, hasta D, ¿no? Con esos datos ya sabemos utilizar y podemos encontrar el valor de Z con una aproximación de 3 decimales. ¿Ya? Estaría saliendo en la gráfica 0.845. Bien, entonces el volumen ya sería PV-NRT con el Z, ya conozco Z, ¿no? Ya, de acá tendría yo que reemplazar, ¿no? Tendría que reemplazar que este Z entre Z ideal, el B ideal, ¿no? NRT entre B sería el volumen ideal. El factor Z entre Z ideal. ¿Ya? El Z ideal, ¿cuánto valdría? Cuando Z es 1, pues. Cuando Z es 1, ¿no? ¿Sí? Cuando es Z1 se hace ideal, ¿no? Este es el que habríamos calculado, ¿no? Este de acá, 845. Reemplazamos valores y me estaría saliendo el volumen, el volumen molar real, 101.01 pies cúbicos que tiene cada libra masa. ¿Ya? Ahora, este valor de acá lo podemos pasar a libras por cada pie, ¿no? Sería la inversa, ¿no? Para multiplicarlo por el volumen y me quede la masa. ¿Conforme? Bien, otro problema. A ver,
Dice aquí, suponga que tenemos oxígeno líquido 3,5 kilos, pero este oxígeno líquido se va a vaporizar en un tanque. Ese tanque tiene un determinado volumen, ¿ya? Tiene un determinado volumen en metros cúbicos. Y la temperatura a la que va a estar es a menos 25 centígrados. Ya. Entonces aquí se pide calcular la presión que se va a producir en el tanque. Ya. Ahora me dice, ¿sabe qué cosa? El tanque solamente puede soportar hasta 100 atmósferas. Y la pregunta es, ¿excederá el límite de seguridad del tanque? Sabiendo que el tanque puede soportar una presión máxima de 100 atm. ¿Ya? Entonces aquí, al igual que en antes, ¿no? En este caso vamos a calcularlo directo. Tenemos acá la masa, 3,5 kilos de oxígeno. De tablas para el oxígeno sacamos estos datos: temperatura crítica y presión crítica. Esto está en centígrados con signo negativo, más 273 me está dando un equivalente a 154 Kelvin. La presión crítica en atmósferas. Bien, ahora vamos a calcular el volumen molar, el volumen entre el número de moles. Volumen numerador, número de n va a ser la masa entre el peso molecular, ¿no? Entonces reemplazando valores, ya, reemplazando simplemente valores, este es el volumen, esta es la masa, el peso molecular que vendría acá, simplemente cuestión algebraica, 32 kilos por cada mol. ¿Ya? Y ejecutando esto me está saliendo 0,25 metros cúbicos que ocupan cada mol kilo de oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, entonces de acá el volumen molar, ya, ideal, crítico, sería PBN, que vale 1 RTC, NRT, ¿no? Pero si aquí es crítico, aquí sería también crítico y aquí sería la presión crítica también. Como estamos aplicando la ecuación pavo-ratón, sería todo ideal. ¿De acuerdo? Pavo-ratón en condiciones críticas. Pavo-ratón es ideal en condiciones críticas. Reemplazamos valores, valor de R, valor de la temperatura crítica y el valor de la presión crítica. ¿Ya? Estas son las unidades de R. Bueno, estas son las unidades de R. Ejecutado esto y simplificado, me está saliendo 0,25 metros cúbicos por cada mol kilo. ¿Ya? ¿Conforme? Ya, entonces el volumen real, ya, sería entonces el volumen total, este es volumen sin rayita, ¿no? Sería el cociente de los dos volúmenes, ya, el ideal. ¿De acuerdo? El ideal sobre el que hemos calculado, 1.02. Bien, entonces ahora ya estaríamos contando con dos parámetros, ¿ya? El volumen real, eh, el volumen real al componente 1,02 y la temperatura, perdón, este volumen reducido ideal y la temperatura reducida. Temperatura reducida por fórmula, ¿no? La experimental sobre la crítica, esta que me dio como dato experimental, le sumo 273, esta de acá es dato, ejecuto y me está saliendo este número. Bien, entonces ahora ya teniendo este parámetro tanto P reducido como T reducido, nos vamos a la gráfica de Z.
en función de PR, pues, ¿no? Z vertical, PR horizontal. Y sacamos una presión reducida de 1.43. Teniendo la presión reducida y teniendo la presión crítica, el producto de todo me da la presión experimental, que sería 71. Y si estamos encontrando entonces este resultado 71, que es menor que 100, entonces estamos dentro del factor de seguridad del tanque, que soportaba hasta 100 atmósferas. ¿De acuerdo? Bien. De repente, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Ahí está ejecutado el paso a paso. A ver. Ya, sí, profe, pues ya, listo. No hay mayores preguntas. Listo. Ya. Ya, a ver, de acá. No, este es otro problema. Este es otro problema. A ver, a ver, a ver. En este problema es un problema que se planteó un examen sustitutorio, ¿no? Años atrás. Eh, la pregunta era, no le he puesto la pregunta. A ver, la pregunta era, determínese la presión necesaria para mantener al CO2 considerado como un gas de Van der Waals en una densidad de 114,5 gramos por litro a una temperatura de 40. Así de sencillo era el enunciado, ¿ya? Era, a ver, estímese, si gusta, toman nota, estímese la presión necesaria para mantener al CO2 gas considerado como un gas de Van der Waals en una densidad de 115,5 gramos por cada litro a 40 grados centígrados. Ya. Entonces, gas CO2, gas de Van der Waals me dice, considerado como gas de Van der Waals, tengo que irme a tablas, encontrar los valores de A y de B para este gas, ¿no? Esto de tabla, las unidades, ¿no? Y aquí me está hablando de densidad, ¿no? Entonces el volumen molar sería el peso molecular entre la densidad. El peso molecular para el CO2 es 44, la densidad que es dato. Estas son las unidades de gramos por cada mol, ¿no? Y la densidad gramos por decímetros cúbicos. Entonces ejecutado me está quedando 0,38 decímetros cúbicos que tiene cada mol. ¿Ya? Entonces ya tendría volumen molar. La ecuación de Van der Waals, despejada en P, que es esta, si ustedes lo tienen, R es una constante, la temperatura es conocida, A es conocido de tablas, B es conocido de tablas, el volumen molar que ya lo habrían calculado, ¿no? Y este volumen molar elevado al cuadrado. ¿Ve? Era una de las preguntas de un examen sustitutorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta por ahí.
preguntas? Bien, entonces avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Ya, ahora que hay un problema con coeficientes termodinámicos alfa y beta, ¿ya? Se recuerdan a ver, acá ya, acá vamos a tener en cuenta una cosa, ya, miren, los libros, cada autor hay veces no es uniforme en la nomenclatura, ya, y en termodinámica un autor muy conocido, Van der Waals, perdón, Van, Van, Van Ness, Van Ness, Introducción a la Termodinámica e Ingeniería Química. Él tiene muchos libros y a veces en los libros, de uno a otro libro, cambia la nomenclatura. Ya, pero yo les había dicho de que los coeficientes termodinámicos eran dos, alfa y beta. El primero alfa era de expansión y el segundo beta era de compresión. En este caso, este beta vendría a ser alfa para nosotros, ¿ya? Alfa. Y esta acá vendría a ser beta. ¿Ya? A ver si le hacen la correcta. Ahí estaba, lo había escrito en lápiz, alfa y beta. Este sería alfa y este sería beta. Alfa hemos definido nosotros como la variación del volumen con respecto a la temperatura. Toda esta variación entre B en un proceso a presión constante. Eso habíamos definido como alfa. ¿Ya? Entonces este autor le pone beta. Bueno, el autor tiene que, para sacar una edición a otra edición, le tiene que hacer variaciones, ¿no? Porque si no todo se queda en las ediciones más anteriores. Siempre tiene que haber alguna variación, ya sea en nomenclatura, problemas que sacan, problemas que agregan, un temita más que agregar, entonces justifica el nuevo libro, ¿no? Pero ya les estoy entonces diciendo de que en este caso este beta es alfa y esta acá es beta, ¿ya? Y este es el volumen. ¿Qué volumen sería? El volumen molar, pero por cada gramo, ¿ya? Entonces dice que para la acetona, a esta temperatura y a esta presión, se tienen estos valores de los coeficientes termodinámicos, ¿ya? Y este es el volumen molar, el volumen por cada gramo. No sería volumen molar, sino el volumen que tiene cada gramo, ¿ya? Entonces me está pidiendo encuentre el valor de la variación de P con respecto a T, ¿ya? A volumen constante. Otra pregunta, la presión que se genera cuando la acetona se calienta en un recipiente cerrado, volumen constante desde 20 hasta 30, ¿ya? Y otra pregunta, el cambio en el volumen cuando la acetona cambia de presión de 1 bar a 10 bares, ¿ya? Estas serían otras preguntas. Entonces, dice acá, con respecto a la primera, a ver, este coeficiente termodinámico, que no lo hemos puesto, porque este no es ni alfa ni beta, dice, se determina por la ecuación esta que está acá, esta ecuación, la variación total del volumen con respecto la variación con respecto al volumen total es igual a beta diferencial de T menos K diferencial de P, donde este sería alfa, pues alfa y este sería beta, ¿ya? Entonces, si funciona esta ecuación, dice, o sea, esta era la ecuación que estaba en ese libro, termodinámica para ingeniería química, ¿ya? Pero yo le estoy haciendo la aclaración, ¿ya? Aplicada al caso donde B es constante, porque aquí en la primera pregunta que me dice, B es constante. Y si B es constante, la variación de B, el diferencial de B es cero. Entonces, si esto es cero, entonces esto se iguala, ¿no? Acá, perdón, esto queda igualado a cero, ¿no?
Esto queda igual a C2 acá, esta ecuación de acá queda igual a C y me queda esta ecuación. Ya, me queda esta ecuación. ¿De acuerdo? Queda esta ecuación. Muy bien. Entonces ahora, haciendo la variación, el artificio matemático, sacando la variación de P con respecto a T, ejecutando en esta parte me va a quedar beta sobre K, ¿no? Donde beta es alfa y K es beta con la teoría que hemos hecho. Ejecutando estos números me está saliendo menos 24 bares por cada grado centígrado. ¿Ya? Aquí le estoy poniendo, o sea, alfa sobre beta para nuestra nomenclatura que estamos agarrando, ¿ya? Alfa sobre beta. Es un cociente de alfa sobre beta. ¿Ya? Y me está quedando entonces que por cada grado centígrado de temperatura que varíe en la acetona, se produce un cambio de presión de 24 bares. De 24 bares, ¿ya? Esa sería la respuesta a este coeficiente termodinámico que no hemos visto, alfa y beta. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, ¿hay preguntas? A ver, a ver. Ah, no, no, esto ya no, no. Ya, este es el mismo que está acá, ¿no? Ya no hay preguntas. Ya no hay preguntas. Ya. Entonces, la pregunta B, si la presión generada, calcule la presión generada cuando la acetona se calienta a volumen constante de 20 a 30 grados. Ya, ahora, dice, si beta y K, o sea, alfa y beta, se consideran constantes para el intervalo de temperatura de 10, ¿no? O sea, no va a variar ni los coeficientes termodinámicos a esta temperatura, la ecuación obtenida en el punto A, cuando el volumen es constante, entonces de acá, ¿no? De acá, de esta partecita de acá. Paréntesis igual a beta sobre K. Delta de P sería el delta de T que pasa a multiplicar nada más. ¿Ya? Solamente tengan en cuenta que este es alfa y este es beta. Este cociente ya se encontró que era 24 y la variación de temperatura 10. ¿Ya? Es decir, acá estarían las unidades. Multiplicado por 10 grados de temperatura serían 240 y los grados centígrados se van y me queda 240 bares. 240 bares. ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Comprendido, jóvenes? Ya. Entonces, si ese es el delta de P, la presión final, delta de P es final menos inicial, entonces P final sería delta de P aumentado en P1. ¿Ya? Delta de P 240 más la presión inicial 1, 241. La presión final sería 241. ¿Conforme? Ya. Y la parte C. La parte C me pedía el cambio de volumen cuando la acetona a temperatura constante está cambiando, se le está comprimiendo de 1 bar a 10 bares, de 1 a 10 bares. ¿Ya? Entonces aquí la sustitución directa de la ecuación anterior, a ver, de acá, logaritmo, ¿ya? Sacando acá el logaritmo y tendríamos acá el logaritmo y tendríamos que reemplazar los valores. ¿Ya? Reemplazando valores, volumen final inicial, sacamos acá la variación de los volúmenes, el logaritmo. Por tanto, levantando el logaritmo acá, e a la menos 0,3 me da el cociente de esto. Y si ya tengo el cociente del volumen final, va a ser este número multiplicado
multiplicado por B inicial, que me estaría dando este resultado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok ahí? Listo. A ver. Ya. Muy bien. Hemos resuelto entonces un problema que se tomó en el sustitutorio. Un problema de coeficientes, no, el cambio de volumen me pedía, ¿no? A ver, el cambio, ya, entonces ya tengo hasta acá, y a lo cual da el cambio de volumen, falta, ¿no? Ya, entonces, si yo tengo ya el volumen 2 y tengo el volumen 1, entonces el cambio de volumen será el volumen final menos el volumen inicial. El volumen final, que es este que está acá, 1.249 menos el volumen inicial 1.28. 1.28. ¿Ya? Ya, y entonces ahí está viendo una variación negativa, ha habido una contracción, ¿ya? Porque 1.28 es mayor que 1.24, ¿ya? O sea, el volumen final es menor, 1.24, y el volumen inicial era 1.28. Bien, si tienen ustedes alguna pregunta, entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Hemos hecho un breve repaso entonces de los gases, gases reales, ¿ya? Bien, anteriormente ya hicimos de la teoría cinética, ¿no? Hicimos un problema de estequiometría, ¿se recuerdan? Un problema de estequiometría con pavo ratón. Después hemos dejado los ideales, hemos pasado a los reales, ¿no? Hemos visto algunas ecuaciones y ahora hemos visto el coeficiente alfa y beta. Ahí tenemos problemas. Bien, jóvenes, ya, a ver, Núñez, ¿está claro? Entonces creo que por ahí nos podemos quedar. Ok, jóvenes, el día viernes tendríamos ya la práctica calificada. Ya, el día viernes, por favor, su liquid paper para borrar, porque no debe de haber borrones, pues, ya. Con letra legible, los números claros. Ahora, si no escriben bien, practiquen acá, falta un par de días, caligrafía, ¿no? Repasen, conceptualicen, revisen sus apuntes, pues. Ya, muy bien. Aquí no podemos quedar.